Muy bien. Acuérdense, siempre que vean la palabra lógica, se las van a preguntar. Les van a preguntar qué significa. De repente les preguntan algunas etimologías. Etimología es el significado de la palabra, ¿no? Acuérdense que aquí es logicus, que significa, este, aquí viene. La palabra lógica viene del latín tardío logicus y del griego logikos, que opera utilizando un lenguaje simbólico abstracto. Acuérdense que esta palabra ya la deben de conocer, abstracto, para representar la estructura básica de un sistema. Estructura básica de un sistema. De otra forma, la lógica es un lenguaje, ¿no? Por medio de este lenguaje, acuérdense que una cosa es el lenguaje y otra cosa es la lengua, ¿eh? Acuérdense mucho de eso. Por medio del lenguaje, el hombre ha desarrollado su cultura y ha obtenido conocimientos. Nuestro lenguaje tiene tres funciones principales. Esto lo hemos visto muy por encimita, pero miren, aquí viene más a detalle, ¿no? El lenguaje informativo, esto en el examen les van a preguntar, nada más son tres, no se estresen, es informativo, es directivo, expresivo. Este es el lenguaje natural. Y luego después vamos a ver el lenguaje formal. Ya lo habíamos visto, es este que tiene los simbolitos, pero lo que no habíamos visto detalle era esto que está aquí, ¿no? Entonces el informativo básicamente es el que utilizamos, bueno, el natural lo usamos todos los días. Con este tipo de lenguaje adquirimos nuevas ideas, conocemos noticias de otros hechos relevantes, recibimos información y aquí vienen ejemplos, ¿no? El examen se presentará el próximo fin de semana. No olvides llegar 15 minutos antes. O también los astrónomos han dicho que el mundo llegará a su fin en 2010. Creo que esto ya es de hace un rato, ¿no? Bueno, según las profecías mayas, algo así era, ¿no? Entonces, al 2012, creo. Esto es un lenguaje informativo, nos está informando de cosas, ¿no? Por eso dice, cuando digan recibir información, informativo, ¿no? Y luego tenemos el directivo. Su enfoque es instruccional. Siempre que vean esto, acuérdense que son instrucciones, órdenes también. Todo lo que le suene a una instrucción, a una orden, es lenguaje directivo, porque nos están dando, como quien dice, indicaciones de cómo hacer las cosas, ¿no? Aquí, como acabo de decir, recibimos indicaciones para realizar una acción, nos dan órdenes que no dejan lugar a dudas, nos pueden limitar nuestras acciones y cuando lo escuchamos, no podemos calificarlo de verdadero o falso, es una orden nada más, ¿no? Lleva el perro al veterinario. Fíjense que esto está en español, esto se llama modo imperativo, son órdenes, ¿no? No puedes salir, estás castigado, ¿no? Este es uno afirmativo, este es uno negativo porque tiene una negación aquí, pero si se fijan son órdenes. No importa si están en modo afirmativo o modo negativo, son órdenes. Siempre que van órdenes son directivos. Es un lenguaje directivo. Entonces, informativo, información. Directivo, órdenes. Y luego, el más sencillo de todos, el expresivo, acuérdense, que es para expresar emociones o sentimientos, ¿no? Su origen es la comunicación de emociones. Lo usamos para dar a conocer nuestros sentimientos. Esas son las dos palabras claves, ¿eh? Emociones y sentimientos. No puedes seguir así. ¿Qué debo hacer para que mejores tu actitud? Si se fijan, esto se parece mucho al directivo, ¿eh? Nada más el primer enunciado, eso de no puedes seguir así, pero luego el enunciado sigue. ¿Qué debo hacer para que mejores tu actitud? Es una emoción de frustración. Esto es un lenguaje expresivo, ¿no? Este también aquí, eres una campeona, es una expresión. Estas son emociones y sentimientos y cuando se expresan es lenguaje expresivo, ¿no? Nuestro lenguaje evoluciona, ya que constantemente aprendemos palabras y llegan conocimientos que modifican las ideas que teníamos, ¿no? Y luego, como vemos, el lenguaje natural abarca también estos, ¿eh? Porque el lenguaje natural es el que utilizamos día con día, como lo que acabamos de ver aquí arriba, ¿no? Lo aprendemos desde pequeños en nuestra familia y con el grupo social en el que crecimos, ¿no? Comunicarnos es una necesidad innata. En consecuencia, tenemos que aprender palabras para que los otros sepan qué es lo que sentimos o qué necesitamos. Aquí vienen ejemplos muy sencillos. Llegamos a tiempo al cine. No sé, llueve mucho. Si no llegamos, no hay problema. Y se fijan, es un diálogo. Esto es un diálogo, es un lenguaje natural, ¿no? Y luego, bueno, entonces aquí nada más, repasamos. Informativo, recibimos información. Directivo, órdenes. Expresivo,
emociones y sentimientos. Y natural son todos esos. Natural es lo que utilizamos día con día, ¿no? Y luego el formal, ese es el que estábamos viendo, ¿no? El lenguaje formal, al contrario del natural, lo usamos de forma consciente, reflexiva y precisa para dar respuesta a situaciones ligadas a ciencia, tecnología, mecánica, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de lenguaje formal, ojo, ¿eh? Este que estamos viendo aquí es un lenguaje proposicional, ahí se llama, pero todo lenguaje formal, aquí nos ponen ejemplos, las notas musicales es un tipo de lenguaje formal. El lenguaje algebraico, quien haya visto conmigo mate y lo sigue viendo, ya saben lo que es el lenguaje algebraico, que es cuando tenemos números y luego tenemos letras, ¿no? Y luego también tenemos aquí estas cosas de aquí, ¿no? Esto es una expresión algebraica, lenguaje formal. Si yo esto lo quiero traducir a un lenguaje natural, significa 3 de esta cosa que no está definida que es, multiplicada por sí mismo 2 veces. Aquí tengo 3 y al cuadrado, que lo resume y lo expresa de manera algebraica, ¿no? El lenguaje de programación es el que usamos para comunicarnos con la computadora y cuando le queremos dar órdenes más precisas, ¿no? La computadora la tenemos enfrente o el celular y nos comunicamos mediante clics de nuestro mouse, quien todavía usa mouse en la compu, o mediante nuestras manos, nuestros dedos ahí en la pantalla, ¿no? Así nos comunicamos. Pero si yo le quiero decir al teléfono o a la computadora qué hacer, tengo que programarla y tengo que aprender. Si quiero decirle una orden muy precisa, si quiero hacer una aplicación, tengo que conocer un lenguaje de programación. Java, C, Python, el que quieran, hay muchos, ¿no? Entonces, el lenguaje de programación es para comunicarnos con las máquinas y no es el lenguaje natural, ¿no? Y luego el código Morse, es ese que se inventó hace muchos años, que son líneas y puntos, y con eso podemos comunicar letras y así nos podemos comunicar a la distancia, ya sea por telégrafo, así se mandaban antes los telegramas hace muchos años, o también se usaba a la distancia con una lámpara. Yo podía agarrar una lámpara y la tapaba, y dependiendo de qué tanto brillara, era una luz, era una línea, y si nada más lo hacía rápido, era un punto, ¿no? Entonces, también el código Morse es un ejemplo del lenguaje formal. Y aquí nos dicen conectivos lógicos, ya lo vimos. Cálculo proposicional, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. El cálculo proposicional hace referencia a las proposiciones, pero como se define una proposición en lógica, estas son la forma como representamos los juicios. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Eh, los políticos, digo la política porque es un tema muy controversial. Tienen que hay políticos de izquierda, de derecha, hay políticos conservadores, liberales, y hay políticos chafas y muy buenos, de todo. Nosotros votamos por ellos, pero a veces no entendemos qué están haciendo, ¿no? Para eso hay personas que se llaman politólogos. Acuérdense que también lo vimos en sociales. La politología es esta ciencia que estudia las interacciones entre los gobernados y el gobernante o los gobernantes, ¿no? Y los politólogos cuando analizan esto usan mucho este cálculo proposicional. Pues, si se están preguntando, ¿y esto quién lo va a utilizar? La gente que se dedica a los análisis, sobre todo análisis de este tipo, que si se fijan, la política no es científica. O sea, los datos sí son exactos, pero la política y la interacción no es algo científicamente que funciona o no funciona. Hay cosas que a veces no tienen sentido y funcionan y viceversa, ¿no? El politólogo estudia eso y lo hace mediante lógica proposicional, ¿no? En cada letra, él va a representar como un enunciado. Es como una manera de simplificarlo. Si se fijan, yo le había dicho en la edición anterior, si se fijan es como el álgebra. ¿Por qué el álgebra usa este 3y al cuadrado? Porque esto simplifica algo que si yo digo con lenguaje normal, lenguaje natural, cuesta mucho decirlo. Se va a alargar todo mi problema, ¿no? Al poner X, al poner Y, al poner Z o ABC, simplifico todo, ¿no? El álgebra es una manera de simplificar, acuérdense. Entonces yo aquí tengo que cada letra, así como en el álgebra, cada letra es una cosa que no está definida, una letra aquí en, en lógica proposicional, una letra es un argumento. Es un argumento, es una premisa. Por lo tanto, nosotros podemos representar nuestros juicios. Un juicio es un argumento o una premisa utilizando lenguaje lógico. Aquí nos ponen
Un ejemplo muy burdo, S es igual a sujeto, P es predicado. Acuérdense que lo vemos con letras y luego las vamos a ir separando. Los enunciados pueden ser simples, esto apúntenlo porque viene en el examen, se llaman atómicos. Acuérdense que en química un átomo es algo indivisible y algo molecular es algo que tiene uno o más átomos. En pocas palabras, un átomo es como un monomio. Acuérdense que mono es de uno. Y algo molecular es como un polinomio, es algo que tiene muchos términos, pueden ser de dos o más, ¿no? Entonces, un enunciado simple es el atómico, acuérdense, no se puede dividir. Un enunciado molecular es un enunciado que tiene varios, que tiene más de uno. O bien, como vemos aquí, compuestos, estos son los que tienen dos o más y no poseen ningún tipo de conector. Al trasladarlos al lenguaje lógico, se representan con las letras de la P en adelante. Hay proposiciones que incluyen muchos enunciados y pueden tener un montón de letras. Cada letra representa un enunciado. Recuerda que siempre serán letras minúsculas las que vamos a utilizar. Comúnmente estos símbolos se les llama variables, igual que en matemáticas, ¿eh? Quien haya visto mate conmigo ya sabe de qué hablo. Son enunciados simples aquellos que su estructura tengan sujeto, cópula y predicado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es uno simple. Los jóvenes son inteligentes. Esto es un enunciado simple. Esto es como una P, nada más. Y luego los enunciados compuestos o moleculares son aquellos que se forman con dos o más enunciados simples para unirlos con conectivos lógicos. Ya los vimos, ¿se acuerdan? Que puede ser el y, puede ser el o, puede ser el entonces o el doble condicional, que es el sí y solo sí. Hay más. Estos son los que más vienen en el examen y son con los que yo más quiero son con los que vamos a empezar. Ya habíamos hecho algunos ejercicios, ahorita vamos a hacer más. Ya esto ya lo hemos visto, nomás lo estamos viendo con otra guía, ¿no? Por ejemplo, aquí, mire, dice, si estudias para tu examen, esto viene siendo P, entonces obtendrás excelente calificación. Eso también es P. Ah, no, perdón, es P y la que sigue es la letra que sigue en el orden. P sigue la Q. ¿Qué significa este entonces? Acuérdense que no es ni, acuérdense que esto es el I, acuérdense que este es el O, no es ninguna de esas. ¿Cuál era? Era este de aquí. Era la flechita que va hacia adelante, que es el condicional, ¿no? ¿Cuál es el conector? El conector es el entonces, que es este de aquí. Esto también tiene sentido. Fíjense cómo aquí se juntan español y matemáticas. En este tema se junta un poquito. Esto también ya lo hemos visto en comunicación, lo vimos en español y también en matemáticas, pues sabemos lo que son las letras. Los jóvenes, fíjense cómo aquí es diferente la frase. Los jóvenes son inteligentes, es P, pero aquí dice y trabajan para lograr sus metas. Trabaja para lograr sus metas es Q. ¿Quién de ustedes me dice qué usarían aquí en este I? ¿Se acuerdan cómo se representaba? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo escribe? ¿Es el piquito hacia arriba o era el piquito hacia abajo? ¿Quién de ustedes se acuerda qué era? ¿No? Puede que alguien no se acuerde, puede que alguien, puede ser que alguien no haya estado aquí en la sesión anterior, pero, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál era ese I? Ya vimos que el entonces era línea hacia adelante. Siempre que vean entonces, línea hacia adelante. Siempre que vean sí y solo sí, son estas de aquí así. Cuando vean el I, acuérdense que es piquito hacia arriba, ¿eh? Ese es el I. Hacia abajo es el lo. Fíjense, aquí están. Conjunción es este de aquí. Aquí hay otros ejemplos, pero es este. También puede ser un punto, esto lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto enfoques en este de aquí. Esta es la conjunción. La disyunción, acuérdense, conjunción es el I y la disyunción es el O, es el que va así. Y luego aquí tenemos condicional, ya vimos, tenemos el que es la línea hacia adelante. Se representa, fíjense que aquí es una línea, a veces pueden ser dos, no importa. Siempre es, el punto es que vaya hacia adelante, ¿no? Y la bicondicional puede ser de cualquiera de estas tres formas. En el examen les van a venir estas dos, esta y esta de aquí.
Y en este caso el condicional también es este y este. La negación, ya les había dicho, por lo general viene esta de aquí y esta de acá. Son las que más vienen en el examen. Las que están encerradas son las que más vienen en el examen. Apúntenlas, porque son las que más les van a venir. Por ejemplo, aquí dice negación. No, no es cierto. Ah, estos son ejemplos. Algo que no es cierto, no es el caso. Conjunción es y o no obstante. Disyunción siempre es o. Bicondicional siempre va a ser. Ah, no, perdón. Condicional es empieza con el sí y sigue con el entonces. Acuérdense que esa es una manera en la que ustedes cuando han enunciado en lenguaje natural van a identificar si es condicional o bicondicional. Flechita hacia adelante es este. Empieza con un sí, pero en el entonces es donde va representada esta flecha. Ahí es donde va representada. El bicondicional es sí y solo sí. Acuérdense que es este. Es el que es doble. Fíjense lo que dice aquí. Los mexicanos no somos tontos. Y americanos somos todos. Siempre que vean una frase, ustedes en su mente ya empiezan a hacer esto, ¿no? Vean los enunciados que tengan sujeto y predicado, y luego, pues a este ya sabemos que es un P y este es un Q, porque nada más son dos. Identifiquen siempre el conector que tiene. Ese conector es un I, aquí ya viene, es el piquito hacia arriba. ¿Por qué este tiene la pestañita aquí? Porque es una negación. Aquí tiene un no. Si es un no, este es una negación. Acostúmbrense a verlo así, ¿no? Dice, aquí se plantea la unión de dos oraciones simples, que son los olmecas son la cultura madre, que este es P, y luego dice, los incas fueron fundadores, es Q, pero aquí viene la O. Este también es un conector, pero es un conector disyuntivo. Los olmecas son la cultura madre o los incas fueron fundadores. Hace poco en mi canal de YouTube me estaba peleando con gente por eso, porque alguien me dijo, no, son los mayas, no, los mayas son la cultura madre. No, son los olmecas. Puede que después haya pruebas de que son los mayas. Se encontró una ciudad maya hace algunos años, no me acuerdo cómo se llama, que también está ahí en Tabasco, pero esa ciudad como quiera sigue siendo posterior a los olmecas. Los olmecas siguen siendo la más antigua. Entonces, oye, o tengo razón yo o tienes razón tú. ¿Sí me explico? O yo que digo que son los olmecas o tú que dices que fueron los incas, pero no pueden ser los dos. Entonces aquí tiene a fuerza, tiene que ser una disyuntiva. No, no, no podemos quedarnos con las dos. Y luego aquí dice, si la publicidad es engañosa, entonces debemos reflexionar los mensajes televisivos, ¿no? Lo mismo, aquí ya no están dando abajo la respuesta, pero ¿qué hago yo? Aquí selecciono esto. Este entonces yo ya sé que es una línea hacia adelante, que aquí está. Y esto que está aquí es la otra, el otro enunciado. Entonces y fíjense cómo empieza con un sí. ¿Por qué se llama condicional? Porque se tiene que cumplir una condición. Y acuérdense que una condición siempre empieza con un sí. Así empieza toda condición. Si la publicidad es engañosa, entonces debemos reflexionar los mensajes televisivos. Básicamente sí. Y luego aquí dice, este ejemplo representa una relación condicional. Aquí también están. Si te portas bien, te llevo al cine. Fíjense que no está el entonces, pero esta comita que está aquí va a tomar como que ese lugar, pero fíjense que aquí está el sí. El sí es el que a mí me va a decir y me va a avisar si yo tengo un condicional aunque no vea el entonces, ¿no? Va a ser uno, va a ser otro. Aquí lo que me está diciendo es, déjenme nada más hacer esto para que se vea todo. Ahí está. En una condicional debemos considerar que siempre se debe plantear primer término del antecedente